Hemos caído en el sistema de pensamiento del ego que nos dice que la mierda de los demás es la causa de toda nuestra infelicidad, tensión y falta de paz. De hecho, el mundo está en peligro de hundirse en la mierda porque dejamos que sean las voces basadas en el ego las que dirigen nuestras vidas, que están llenas de temor, prejuicios, odio, avaricia, quejas y carecen de perdón, amor y compasión. Tenemos miedo del amor y de la paz. La buena nueva es que podemos descubrir que no es la mierda de los demás la que nos está causando el torbellino en el mundo. La culpable es nuestra propia mierda. Otra manera de verlo es darnos cuenta de que la mierda de los demás huele tan mal que nos hace desear vomitar, y sin embargo el olor de nuestra propia mierda no parece molestarnos. Considera la posibilidad de que si todos nos responsabilizáramos de oler nuestra propia mierda y nos libráramos de ella, podríamos llevar paz y armonía a un mundo lleno de oscuridad y conflicto. La buena nueva es que podemos aprender a transformar toda la mierda que pensamos que la gente ha lanzado sobre nosotros, toda la que nosotros hemos lanzado sobre los demás y todos los pensamientos negativos que hemos puesto en nuestra mente. Todos tenemos el poder de elegir un camino elevado que nos permita evitar los pensamientos negativos en nuestras mentes y asumir un papel activo en la transformación de nuestras negatividades para crear un universo lleno de amor y paz. Damos un gran paso en nuestro viaje cuando tomamos conciencia de que solo nuestros propios pensamientos nos hacen daño. El lenguaje en torno a la mierda es muy claro y nada ambiguo. Si alguien dice vete a la mierda o vaya a mierda, nadie tiene que ir al diccionario para adivinar lo que esa persona quiere decir. Las palabras son tan viscerales y gráficas que sabemos exactamente lo que nos están comunicando. Para la mayoría de la gente, más que un término vulgar, mierda es una palabra usada para expresar una emoción profunda. Tomar conciencia de que al poner pensamientos venenosos de ataque en nuestra cabeza estamos creando un entorno tóxico en nuestras mentes y en nuestras vidas, es una gran llamada a despertar para todos nosotros. Empezamos a reconocer que la percepción, en lugar de un hecho, es un espejo de nuestros propios pensamientos. Ya es hora de que nos concentremos en lo que podría ser el reto más importante de la gestión de desperdicios que el mundo afronta actualmente: los residuos tóxicos de los pensamientos mierdosos que llenan nuestras cabezas. Nuestros egos se niegan a aceptar que lo que vemos en el mundo no es sino un reflejo de los pensamientos y actitudes que hay en nuestra propia mente y que proyectamos fuera. Por difícil que resulte, es importante considerar que creamos las imágenes que vemos, que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. La imagen de un mundo que suele parecer atemorizante e inseguro comienza en nuestras propias mentes. La ley del ego dice que si algo va mal en nuestra vida, debemos encontrar a alguien a quien culpar por ello. Nuestros egos, maestros del engaño, nos hacen creer que la mierda de alguna otra persona es la que está causando el problema, no la nuestra. Tenemos que tomar conciencia de nuestra propia mierda y empezar a limpiar activamente nuestras mentes. Al hacerlo y al soltar los bloqueos autoimpuestos al amor, redescubrimos que éste siempre ha estado en nuestras mentes y corazones. Permitir que los pensamientos negativos se queden en nuestra mente altera nuestra salud y bienestar, y también la forma en que nos sentimos y experimentamos a nosotros mismos y a los demás. Los pensamientos de condena, incluyendo los de autocondena, nos impiden sentir compasión y bondad y nos mantienen en un estado mental carente de perdón. Estos pensamientos crean guerras dentro de nosotros y contra los demás. A menudo somos inconscientes y estamos en la oscuridad con respecto al hecho de que cuando atacamos a otros, proyectamos algo desde el interior de nuestra mente. Nuestra mente ego se basa en la creencia de que podemos conseguir lo que anhelamos si herimos a los demás y echamos basura sobre nuestras mentes y cuerpos. El uso de la palabra mierda provoca un choque, porque el mundo está en un estado crítico de separación, temor e infelicidad. Tal vez la mayoría de nosotros podamos beneficiarnos del shock que supone tomar conciencia de que nuestros pensamientos afectan drásticamente a cada célula de nuestros cuerpos y cada aspecto de nuestra conciencia. Los pensamientos tóxicos son la causa de nuestro temor e infelicidad
y alimentan los problemas que vemos. Por eso es imperativo que cada uno de nosotros se sienta motivado a ver el gran valor de librarse de los productos tóxicos, los pensamientos negativos, que convierten nuestras mentes en pozos negros. Se trata de ver la urgente necesidad de adueñarnos de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes, sanando nuestras mentes divididas, y por lo tanto sanando el mundo que vemos. Para tener éxito en la limpieza de nuestro entorno, primero debemos limpiar nuestra propia mente. Usamos la expresión «qué mierda» o «vaya mierda» como una reacción ante algo que nos ocurre inesperadamente. Con frecuencia es una respuesta a una situación que nos atemoriza. Esta respuesta es diferente del uso de esta palabra en otras áreas de nuestra vida. Cuando éramos niños o adolescentes, a menudo decíamos las palabras malsonantes que oíamos en la escuela. Por ejemplo, palabras como mierda. Parece un reflejo automático, sin que medie pensamiento alguno. Hablando con lingüistas y otros profesionales sobre esto, llegaremos a la conclusión de que nadie parece tener una respuesta clara que explique por qué tantos de nosotros usamos la expresión mierda de esta manera. Parece que nadie sabe por qué. Pero podemos plantear una teoría ocurrente. De repente estamos en una situación potencialmente peligrosa o hemos cometido lo que a nuestro parecer es un error terrible o estúpido, y entonces nuestras glándulas adrenales empiezan a bombear y nuestro nivel de adrenalina sube por las nubes. Cuando este flujo hormonal los golpea y la tripa, sale de nosotros esta palabra, y esto ocurre con tanta rapidez que no tenemos conciencia de los pensamientos que preceden a esta expresión. Es simplemente un reflejo. Suele ocurrir que en circunstancias chocantes y atemorizantes la gente dice mierda y al mismo tiempo ensucia los pantalones. Nos remontamos a la historia sobre el significado del término mierda. La literatura cuenta con la siguiente historia sobre el estiércol. Algunos sostienen que es un mito, mientras que otros creen que es una descripción exacta de los hechos. En los siglos XVI y XVII todo tenía que ser transportado por barco, y como los fertilizantes comerciales aún no habían sido inventados, eran comunes los grandes envíos de estiércol. El abono se enviaba seco, porque así pesa mucho menos que húmedo. Pero cuando se moja en el mar, no solo se hace más pesado, sino que el proceso de fermentación vuelve a empezar. Un producto secundario de esta fermentación es el gas metano. Si este material, guardado en fardos en la bodega del barco, se moja con agua de mar accidentalmente, podrías imaginar lo que ocurre. El metano empieza a acumularse allí, y en cuanto alguien baja a la bodega con una antorcha encendida, ¡boom!, todo explota. Se destruyeron varias naves de esta manera antes de que se averiguara lo que estaba ocurriendo. Después de eso, los fardos de estiércol siempre llevaban puesto un sello: almacénese en lugar elevado durante el tránsito, de modo que el agua que pudiera introducirse en la bodega no entrase en contacto con esta carga volátil y no se produjera gas metano. Así surgió el término shit, Ship High in Transport, almacenes en lugar alto para su transporte, que ha continuado a lo largo de los siglos y sigue siendo usado en nuestros días. Dan Milstein bromea diciendo que la palabra mierda debe haberse originado en un campo de golf. Cuando uno va más allá de la respuesta, refleja mierda, descubrimos que los hombres usan esta palabra para describir sus emociones profundas, mucho más frecuentes que las mujeres. Tal vez esto se deba a que los hombres en general tienen más dificultades para expresar estas emociones profundas. La mayoría de los que dicen mierda lo hacen simplemente como una expresión honesta de la profundidad de sus sentimientos en torno a cierta situación, y no como una expresión profana. Por ejemplo, si un hombre le dice a su amigo que está hasta arriba de mierda en la relación con su esposa, logra ser más enfático que si le dice tengo problemas con mi mujer. Me cagué en los pantalones puede ser para mucha gente una manera más intenta de expresar la emoción sentida que limitarse a decir tenía mucho miedo o estaba aterrorizado. Encontrarás mucha mierda. Es una expresión más fuerte y contundente que a veces ocurren cosas malas en la vida.
Mucha gente usa la palabra mierda en un sentido positivo. En nuestra cultura, un individuo que denuncia situaciones de mierda a menudo es una persona valiente que está dispuesta a exponerse y hacer una llamada de atención con respecto a algo deshonesto o torcido que ocurre en una corporación o en el gobierno. La sociedad usa estas palabras como un cumplido para indicar que la persona hizo algo bueno. En lugar de aceptar que simplemente nuestra mente es parte de nuestro cerebro, muchos eligen creer que hay una mente universal y todos somos parte de ella. Esta mente universal es informe. Si envías un pensamiento iracundo y de odio al cosmos, se extiende en todas direcciones, y lo mismo es cierto para el amor. Cuando enviamos amor conscientemente de nuestra mente hacia afuera, el amor también va a todas partes. Si quieres figurarte por un momento que el mundo está formado por un océano gigantesco que representa la mente universal, puedes después imaginar cómo dejas caer en ese océano una pequeña piedra con forma de corazón. A continuación, visualiza que las ondas creadas por la piedra afectan a todas las partículas del cuerpo de esa vasta extensión de agua. Por último, plantéate que tal vez sea así como funcionan nuestras mentes. Subestimamos el poder de nuestra mente para afectarnos a nosotros mismos y afectar a otros. Tal vez el regalo más importante que nos haya dado el universo sea el poder de elegir qué pensamientos ponemos en nuestra mente. Cuando elegimos pensamientos mierdosos, creamos mierda en nuestro entorno. Es muy importante tener en cuenta que en muchos sentidos nuestros pensamientos pueden ser tan destructivos como nuestras acciones. Muchos funcionamos como si estuviéramos en piloto automático. Consecuentemente, no estamos sintonizados con el daño que nuestros pensamientos mierdosos pueden producir a nuestras mentes, a nuestros cuerpos y a quienes nos rodean. ¿No sería hora ya de mirar con mayor profundidad en nuestras mentes y dejar de negar lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos? ¿No sería hora de desactivar el piloto automático y de asumir el control de las ideas que ponemos en nuestra mente y de liberarnos de los grilletes del pensamiento negativo? Nuestras mentes y cuerpos merecen ser alimentados con amor y no contaminados por pensamientos que nos mantienen aprisionados en nuestra propia mierda. En este momento tan crítico en el que estamos, personas de todo el mundo están preocupadas por el terrorismo, la inestabilidad económica, la inflación, la recesión, la pobreza, la proliferación nuclear, el calentamiento global, así como la cuestión de si alguna vez aprenderemos a resolver los problemas sin ir a la guerra. Resulta fortalecedor saber que no estamos desvalidos y que al cambiar lo que ponemos en la mente, también podemos cambiar nuestra percepción de la realidad. A medida que realizamos nuestra curación interna, nuestro mundo externo también empieza a sanar. Si alguna vez ha habido un tiempo para elegir renunciar al papel de víctima y para cambiar de opinión con respecto a cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, es ahora. Es hoy, en este instante. Es esencial que asumamos la responsabilidad de volver a entrenar nuestras mentes y que seamos diligentes con respecto a los pensamientos y actitudes que ponemos en ellas. Podemos empezar por aprender a creer que nada es imposible. Aferrarnos a la ira y a la culpa o culpar a otros son maneras seguras de crear estados de toxicidad en la mente. Crea productos de desechos que obstaculizan la felicidad y el bienestar. Cuando elegimos ver el valor de dejar ir estos pensamientos, entonces la compasión, la bondad, la tolerancia y la delicadeza fluyen desde nuestro corazón. Vivir con la conciencia de estar dando nos permite amarnos a nosotros mismos y amar a otros más de lo que nunca soñamos que fuera posible. Los productos de desecho de la culpa son el resultado de la creencia errónea de que si algo va mal en nuestra vida es culpa de alguna otra persona. No es la mierda de otros la que nos molesta. Son nuestros propios pensamientos y actitudes miedosos los que hacen que nosotros tengamos una vida de mierda en lo que a menudo parece un mundo de mierda. Para cambiar y limpiar el mundo que vemos y experimentamos, hemos de empezar por nosotros mismos. Nosotros, los seres humanos, a veces somos bastante raros.
Nos cepillamos los dientes cada día porque vemos el valor de hacerlo y estamos convencidos de que nos ayudará a conservar la salud. La mayoría de nosotros nos duchamos cada día por la misma razón. Sin embargo, parece que no damos valor a lavar diariamente nuestras mentes de los productos de desecho que nuestros pensamientos tóxicos han producido y acumulado. Para vivir una vida que realmente funcione y tenga significado, tenemos que encontrar modos de liberarnos de la mierda que nosotros mismos ponemos en nuestras mentes y que posteriormente contamina el mundo. El mundo se está hundiendo y está siendo destruido por nuestra basura mental colectiva. Al poner en orden nuestra propia mierda, podemos aprender a vivir en armonía con los demás y a ser más felices, creativos y exitosos en todo lo que hacemos. Hay una teoría que habla acerca de que todos contamos con una mente invisible, en lo más profundo de nuestros intestinos, que alimenta de pensamientos y emociones a nuestro cerebro, el órgano generalmente asociado con los pensamientos y sentimientos. Es como una mente satélite que no tiene una forma específica, pero está dividida en dos partes. La mitad de ella está hecha del mismo amor incondicional que nos creó. Esta es la mente que nos permite experimentar paz porque está llena de la energía del amor. Es el centro que nos conecta con nuestro núcleo espiritual, intuición y conocimiento interno. ¿Te preguntaste alguna vez de dónde viene la expresión tener una sensación visceral? En la cultura occidental esto significa que uno tiene una sensación sobre algo que deja de lado la mente racional. Cuando estamos en conflicto con respecto a qué hacer, usamos esta sensación visceral para tomar la decisión. Parece que nadie sabe dónde se originan las sensaciones viscerales, pero todos sabemos lo que significan y aceptamos su existencia. Otra expresión habitual reza más o menos: hay algo en esto que no me huele bien. Este pensamiento implica que nos están dando gato por liebre, que no se nos dice la verdad, de modo que lo que no huele bien va directamente a nuestras tripas para ser descifrado por la mente satélite. Estos dos ejemplos apuntan a las tripas y a la importancia que pueden tener para nosotros como centro de sabiduría y de conocimiento para tomar decisiones. Algunas personas lo llaman el sexto sentido. Los hawaianos han confiado en sus tripas durante siglos. En el idioma hawaiano la palabra tripas es na'au. Traducido a la manera de expresarse occidental, el na'au sería la central energética de nuestro ser físico, mental y espiritual, el eje inmóvil del círculo de la experiencia de vida y el hogar de todo conocimiento interno. También es la fuente de sabiduría desde la que se toman las decisiones más atinadas. Otra palabra relacionada con la anterior, na'auao, significa conocimiento interno, hechos y conocimiento combinados en uno, y luego transmitidos a los demás. Esta es la fuente de toda la energía positiva y también de la inteligencia, el centro de la iluminación. Piensa en este centro como el núcleo de toda interconexión en el ser humano. En la cultura hawaiana, el na'au se considera un lugar clave con una energía o espíritu perceptible. Para poder conectar con la fuente de esta energía, son esenciales la respiración adecuada, desde el estómago y las tripas, y el canto. Aprender y practicar la respiración y el canto es la manera de conectar con el na'au para desarrollar, fortalecer y transmitir el na'auao. A veces experimentamos un miedo repentino y sentimos como si tuviéramos a una roca en las tripas, pero, como los hawaianos, podemos aprender a considerar esta experiencia como un medio para recibir una guía valiosa. Parte del problema consiste en que estamos acostumbrados a tomar decisiones basadas únicamente en el pensamiento, y por tanto solo estamos usando la mitad de nuestros recursos disponibles en este ámbito. Además, nuestras mentes albergan conflictos. Es posible que recordemos otras decisiones que no salieron como deseábamos. El temor entra en escena porque no queremos cometer otro error. Muchos consideramos que nuestras vidas están llenas de este tipo de errores que las ensucian. Por tanto, actuamos desde este estado de conflicto mental
y generalmente el resultado suele reflejarlo. Sin embargo, podemos descubrir que obtendremos mejores resultados si aprendemos a respetar nuestras sensaciones viscerales, que están muy vinculadas con los sentimientos de nuestro corazón. La segunda parte de nuestra mente satélite es el hogar del ego, que está compuesto por energía temerosa y negativa. Dicho de manera muy simple, puedes mirar a tu ego como si fuera el fabricante del temor y de los pensamientos negativos que llevas a tu mente. De hecho, podemos contemplar al ego de esta manera. La principal función de nuestros egos es fabricar pensamientos y actitudes temerosos e iracundos para que los pongamos en nuestras mentes, a fin de experimentar la separación. El objetivo primario del ego es causar conflicto, dolor, depresión y sentimientos de separación y desesperanza. Nuestros egos quieren producir problemas y tratan de encontrar razones para la separación, porque son incapaces de unirse con otros. Los enemigos del ego son la paz y el amor incondicional, porque él únicamente cree en el amor condicionado. Viene de un lugar de escasez y carencia, y siempre está buscando conseguir lo que no tiene, tomándolo de otras personas. Cuando no consigue todo lo que desea, el ego culpa a los demás. Nuestros egos son especialistas en buscar faltas, no en encontrar amor. Lo cierto es que, cuando tomamos decisiones en esta vida, grandes o pequeñas, siempre tenemos la elección de escuchar la voz del amor, la de nuestro corazón y de nuestras tripas, o la voz del temor, la del ego. Siempre es posible ver al niño inocente en todas las personas con las que nos encontramos. Siempre es posible ver una luz en el corazón de todas las personas que conocemos. Siempre es posible que el ojo de nuestra mente lleve puestas unas gafas que solo nos permitan ver amor en los demás. Muchas personas tienden a ser controladoras y verbalmente abusivas. Sus mentes están sobrecargadas de pensamientos negativos y de basura. También tienden a ser mentirosas y a interesarse solo por ellas mismas. Tienen una actitud de primero yo. Tanto los hombres como las mujeres que proceden así, les suele faltar armonía entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Pueden tener una sonrisa en la cara mientras piensan: esta persona con la que estoy hablando es estúpida. Hay personas que padecen estreñimiento mental. Es una dolencia que hace que estas personas sean adictas a recordar escenas de su pasado y a repasarlas una y otra vez como viejas películas. Sus mentes se convierten en una combinación de depósito de basura y pozo negro que contiene todos sus pensamientos negativos. Cuando la mente se sobrecarga de mierda, es como si los pensamientos negativos estuvieran inflando un globo. Esta tensión hace que el globo acabe por explotar. Y el resultado es que los proyectiles de diarrea verbal salen disparados por todas partes, cubriendo e infectando a todo el mundo con los excrementos mentales. Los pensamientos negativos y los juicios que se acumulan en la mente acabarán saliendo por la boca. Pero ¿cómo hacer para limpiar nuestra mente? El primer paso es estar dispuestos a mirar la mierda que has puesto en tu propia mente y empezar a reconocer que, tal vez, las demás personas no son siempre las causantes de tus problemas. Es importante darse cuenta que intentar cambiar las actitudes de los demás no sirve para nada. El segundo paso consiste en darse cuenta de que tenemos el poder de elegir los pensamientos y actitudes que ponemos en ella. Podemos elegir ser desgraciados y pesimistas o ser felices y optimistas. Podemos elegir entre experimentar paz o conflicto, entre encontrar amor o faltas, y entre ser una víctima o no serlo. Todo depende de nosotros. Para ayudarnos a conseguir esto, podemos explorar algunos sucesos dolorosos de nuestro pasado por los que aún seguimos enfadados, así como los agravios y resquemores que aún conservamos debido a ellos.
comenzamos a entender que tenemos una mente ego y que ella es la fabricante de la negatividad en nuestra vida. También descubrimos que ésta contiene una serie de habitaciones de las que no hemos sido conscientes anteriormente. Hay habitaciones en las que está el temor, el juego de culpar, una estancia de la culpa, otra habitación de la ira, otra de la desesperanza y también alguna que otra más. Tenemos que estar dispuestos a mirar y a intentar entender todas aquellas habitaciones. También nos sorprenderá mucho que las habitaciones no tengan puertas y que no parecen estar conectadas entre ellas. En alguna de esas habitaciones descubriremos que estamos solos, excepto porque escuchamos una voz, por ejemplo, la de nuestro Padre que nos repite una y otra vez: no mereces mi amor, nunca llegarás a nada, eres estúpido y nunca serás bastante bueno. En este proceso de autodescubrimiento empezarás a ver que una parte de ti intenta agradar a tu Padre, darle la razón con respecto a que Él no es suficientemente bueno, y a continuación empezarás a abrir una nueva puerta que te conducirá a creer en ti mismo y a separarte de las imágenes negativas que tu Padre te ha proyectado. Dentro de esa habitación te verás a ti mismo y quizás a tu mujer peleándose. El juego empieza cuando te das cuenta que tu mujer recoge sus trajes de la limpieza en seco al volver de casa al trabajo y ella te dice que estaba demasiado ocupada para hacerlo ese día. Entonces tú le envías una bomba de culpabilidad. Cuando te observas en el juego de culpar y sentirte culpable, reconoces que has estado intentando controlar a tu mujer, haciendo que se sienta suficientemente culpable como para hacer lo que tú quieres. En un punto te darás cuenta que esa relación que no sanaste con tu padre es la que sigues manteniendo con tu esposa. Cuando lanzas mierda o atacas verbalmente a alguien, esa mierda da directamente en la cara. Así que ahí vas a aprender a mirarte de otra manera, a ti mismo y a tu esposa. Si tienes hijos también. Y a la vida en general. Empezarás a abrir tu mente a la posibilidad de que hay otra manera de ver el mundo. Y empezarás a abrir tu mente a la realidad de que nada es imposible. Quienes se han visto envueltos en comportamientos destructivos, esta verdad es muy liberadora. También aprenderás que solo tus pensamientos y actitudes pueden herirte. Los pensamientos y actitudes de otros no pueden hacerte ningún daño en absoluto, a menos que elijas dejarlos entrar en tu mente. El perdón es la respuesta a los retos que plantea a nuestra mente la gestión de desperdicios. Es crucial reconocer la verdad de esta afirmación. El perdón te libera y te fortalece. Te convierte en la persona que tu corazón quiere llegar a ser. Tal como los científicos han descubierto cómo convertir el estiércol de vaca en luz y energía eléctrica, puedes usar el perdón para transformar la mierda que hemos puesto en nuestra mente en luz y amor. ¿Qué ocurre cuando nos aferramos a los agravios? Nos estreñimos. Entonces, cuando perdonamos, el perdón actúa como un poderoso laxante que descarga la mierda de nuestra mente y que de hecho puede ser la fuerza más curativa y potente del mundo. Perdonar no significa condonar ni estar de acuerdo con comportamientos fuera de lugar. Perdonar a alguien no significa que la persona a la que estás perdonando vaya a cambiar de conducta. Recordemos que el primer paso para perdonar algo difícil de perdonar es tan simple como estar dispuestos a hacerlo. Luego, te darás cuenta que perdonar a los demás puede ser un paso para ver el valor de perdonarte a ti mismo. Así aprendes que el perdón limpia instantáneamente tu mente, porque borra tu pizarra interna del pasado doloroso e hiriente. Por eso es la clave de la felicidad.
El arzobispo sudafricano Desmond Tutu escribió muchas máximas importantes, pero aquella por la que es más recordado es: sin perdón no puede haber futuro. El perdón es más potente que cualquier medicina que podamos comprar en la farmacia. Y lo que es mejor aún, es gratuito. Abre la puerta y libera el amor y la paz que siempre han residido en nuestros corazones. El perdón, junto con el amor, es el regalo más importante que podemos darnos a nosotros mismos y a otros, porque despierta y enciende nuestro núcleo espiritual. Libera nuestras almas para que canten, dancen y rían. Nos permite caminar con pasos más ligeros. Toda creencia es una elección, de modo que puedes elegir creer que 1. Nada es imposible. 2. Todo es perdonable. 3. Que aferrarte a los agravios no hace sino herirte y dañar tu salud. 4. Que nadie tiene que cambiar para que tú perdones. 5. Que el perdón no necesita tener forma. 6. Aprendes a perdonar a otros, aprendes a perdonarte a ti mismo. 7. El perdón puede llevar a un segundo o varios años, dependiendo de lo que tú creas. 8. Estar dispuesto a perdonar es tu pasaporte a una vida feliz. 9. El perdón es un proceso continuo que no tiene fin. 10. Cuando te perdonas verdaderamente a ti mismo o perdonas a otra persona al 100%, dejas de ver las sombras de tu pasado o del pasado de la otra persona. 10 directrices para gestionar los desperdicios de tu mente. 1. Reconoce que poner pensamientos nefastos en tu mente te dará una vida de mierda. 2. Recuerda que si lanzas mierda a los demás, te volverá y te dará en la cara. 3. Entiende que el perdón lava todos tus pensamientos sucios y limpia todos los desperdicios de tu mente. 4. Mantente en el presente y deja de vivir en el pasado. 5. Responsabilízate de tu propia felicidad. 6. Decide que no eres una víctima y suelta la culpabilidad y el deseo de culpar a otros. 7. Decide cada día no herir a los demás ni herirte a ti mismo con tus pensamientos o acciones. 8. Recuérdate a diario que el amor es la respuesta a cualquier problema que puedas afrontar. 9. Expande tu sentido del humor y aprende a reírte de ti mismo. 10. Sobre todo, no te quedes atascado en tu propia mierda. Un glosario del lenguaje sobre la mierda. El uso adecuado de la palabra mierda es una cuestión de educación, ya que nadie puede negar que la usamos en múltiples circunstancias relacionadas con muchísimas cosas, como por ejemplo: ubicación geográfica, vete a la mierda. Adjetivo calificativo, eres una mierda. Momento de escepticismo, no me creo una mierda. Deseo de venganza, lo voy a hacer mierda. Efecto visual, no se ve una mierda. Sensación olfativa, huele a mierda. Deseo al despedirnos, váyanse a la mierda. Especulación del conocimiento. ¿Qué mierda será eso? Momento de sorpresa. ¡Oh, mierda! Exceso de velocidad. Se va a ir a la mierda. Actitud de resentimiento. No me regaló una mierda. Sensación gustativa. Esto sabe a mierda. Sensación de desorden. Está todo hecho una mierda. Acto de impotencia. Que no se me levanta esta mierda. Caso despectivo. ¿Quién mierda se cree que es? Poder alquímico. Todo lo que toca se convierte en mierda. Interrogación. ¿Qué mierda quieres? Valor monetario. No vale una mierda. Redundancia en acto fisiológico. Me cago en la mierda. Utilidad. ¿Para qué mierda sirve? Calificación poco amistosa. Pedazo de mierda. Redundancia obvia. Esta mierda huele a mierda. Comediante George Carlin habla sobre la mierda. Puedes tener una cara de mierda, tener una suerte de mierda
o tener una mierda de cerebro. Con un poco de esfuerzo puedes poner orden en tu mierda, encontrar un lugar para tu mierda o decidir cagar fuera de Tiesto. También puedes fumar mierda, comprar mierda, vender, perder, encontrar mierda, olvidarte de la mierda y decir a otros que coman mierda. Algunos conocen su mierda, mientras que otros no la distinguen. Hay mierdosos afortunados, tontos de mierda y locos de mierda. Hay caca de caballo, de vaca y de gallina. Puedes mandar a la mierda, comer mierda, puede caerte un montón de mierda encima y puede llegar el momento en que todo se vaya a la mierda. Es posible que no te importe una mierda o que seas un come mierda. Puedes estar hundido en la mierda o sentirte más feliz que un cerdo en el estercolero. Algunos días hace un tiempo de mierda. Hay momentos en los que te sientes como una mierda. Puede ser que hayas tomado demasiada de esa mierda o no la suficiente. Ciertas músicas suenan como una mierda. A veces todo lo que tocas se convierte en mierda.